Interpretando bien la Biblia, aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. ¿Cómo podríamos definir la verdad en un mundo donde cada quien tiene su propia verdad? Los políticos dicen que ellos tienen la verdad. Los religiosos se creen dueños de la verdad, pero la verdad de los políticos difiere de la verdad de los religiosos. Los científicos creen que solo ellos generan verdad. Los ateos, los agnósticos, los evolucionistas tienen su verdad. Entonces, ¿cómo definir la verdad? Esta es una pregunta que puede ser profunda, compleja, y que ha ocupado a filósofos, a científicos, a pensadores durante siglos. No hay una respuesta simple, pero podemos explorar algunas ideas al respecto. Podríamos, por ejemplo, mirar la verdad objetiva y la subjetiva. Podríamos argumentar que existe una verdad objetiva independiente de las percepciones individuales, pero que muestra que nuestra capacidad para acceder a ella es limitada. Por otro lado, muchas verdades, entre comillas, son subjetivas y dependen de la perspectiva de la persona. En segundo lugar, el consenso y la evidencia. Una forma de acercarnos a la verdad podría ser a través del consenso basado en la evidencia. El método científico, por ejemplo, busca establecer hechos verificables a través de la observación, la experimentación y la replicación o la repetición, no sé. Tercero, la verdad pragmática. William James propuso que la verdad podría definirse por su utilidad práctica. Según esta visión, una idea es verdadera si funciona en el mundo real y produce resultados consistentes. Cuarto lugar, la coherencia. Otra perspectiva sugiere que la verdad se define por la coherencia interna de un sistema de creencias. Una afirmación sería verdadera si es consistente con otras creencias aceptadas. En quinto lugar, el relativismo y el perspectivismo. Algunos argumentan que la verdad es relativa a la cultura, el contexto histórico o la perspectiva individual. Esta visión desafía la idea de una verdad universal. En sexto lugar, la verdad como un proceso. Podríamos considerar la verdad no como un estado fijo, sino como un proceso continuo de descubrimiento, refinamiento del conocimiento. Considerando estos puntos, una posible definición de la verdad en un mundo de múltiples perspectivas podría ser esta. Póngale cuidado a la definición de verdad uniendo todo esto que les acabo de decir. La verdad es un concepto dinámico que emerge de la intersección entre la evidencia objetiva, el consenso razonado, la coherencia lógica, la utilidad práctica, reconociendo siempre la posibilidad de error y la necesidad de revisión constante. Esta definición intenta equilibrar la búsqueda de objetividad en el reconocimiento de las limitaciones humanas y la diversidad de las perspectivas que tenemos, ¿verdad? Mi pregunta está más relacionada con la religión. Cada creencia religiosa dice tener la verdad. En el cristianismo, por ejemplo, existen verdades para todos los gustos. Una expresión muy recurrente entre los religiosos es hablar de la sana doctrina. Esta expresión lleva implícita la definición de verdad, o si no lo lleva, pues no tendría razón de ser, no tendría sentido hablar de sana doctrina. El cristianismo dividido entre católicos y protestantes
Los protestantes también tienen tantas divisiones que es difícil decir el número. Las principales serían pentecostales y no pentecostales, reformados y no reformados. Entre cada uno de ellos existen todavía más divisiones. ¿Cómo puede entonces alguien afirmar que tiene la sana doctrina? Yo entiendo que esta pregunta se enfoca sobre todo a esa verdad dentro del ámbito religioso, específicamente dentro del cristianismo y sus diversas interpretaciones de lo que ellos llaman la verdad o la sana doctrina. Este es un tema delicado, complejo. Voy a tratar de analizarlo. Primero, hay diversidad de interpretaciones. El cristianismo tiene numerosas denominaciones y subdivisiones, cada una con su propia interpretación de lo que constituye la sana doctrina. Esta diversidad refleja las diferentes formas de entender, interpretar los textos sagrados y las tradiciones. En segundo lugar, el contexto histórico y cultural. Las interpretaciones religiosas a menudo están influenciadas por el contexto histórico, ese contexto histórico, cultural en el que se desarrollan. Lo que se considera sana doctrina puede variar según la época y según el lugar. Tercero, autoría y tradición. Diferentes grupos cristianos otorgan diferentes niveles de autoridad a la Biblia, a la tradición, a la jerarquía eclesiástica y a la experiencia personal. Esto influye en cómo definen la verdad religiosa. Cuarto, subjetividad de la experiencia religiosa. La fe y la experiencia espiritual son inherentemente subjetivas, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones de la verdad desde el punto de vista religioso. Quinto, el relativismo y el absolutismo. Algunas tradiciones cristianas sostienen una visión más absolutista de la verdad, mientras que otras son más abiertas a interpretaciones relativas y contextuales. Considerando estos factores, es difícil para cualquier grupo afirmar categóricamente que posee la única sana doctrina o la única verdad absoluta. Sin embargo, los creyentes podrían aproximarse a esta cuestión de varias maneras. Primero, la humildad epistémica. Reconocer que nuestra comprensión de la verdad divina puede ser limitada o imperfecta. En segundo lugar, el diálogo interreligioso e intrarreligioso, es decir, buscar entender las perspectivas de otros y estar abiertos a aprender de esas perspectivas. Tercero, el énfasis en los principios fundamentales, es decir, centrarse en los elementos comunes y esenciales de la fe cristiana más que en las diferencias doctrinales. Cuarto, una evaluación crítica, es decir, examinar las creencias a la luz de la razón, de la evidencia histórica y la coherencia interna. Quinto, apertura a la revisión, es decir, estar dispuestos a reconsiderar y ajustar las creencias a medida que se adquiere una nueva comprensión. Sexto, el enfoque en la práctica. Mire, juzgar la sanidad de una doctrina por sus frutos prácticos en términos de amor, compasión y justicia es lo mejor. En última instancia, la afirmación de poseer la sana doctrina en un contexto de diversidad religiosa requiere un equilibrio entre la convicción personal y la humildad, reconociendo esa complejidad de la verdad religiosa y la fabilidad humana en la interpretación. Enfoquémonos un poco en la redención para mirar este aspecto. Unos afirman que la redención es limitada, es decir, que Cristo murió única y exclusivamente por los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Otros afirman que la redención es ilimitada y que cualquiera
Cualquiera que se acerque a Cristo y le acepte como Señor y Salvador, obtiene la redención. Estas dos maneras de entender la redención abren un mundo de opciones en diferentes campos de las doctrinas y las prácticas de la Iglesia. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Mire, si afirmamos que los primeros, es decir, los de la redención limitada, entonces no hay caso para la predicación del Evangelio, lo cual quitaría el sentido al mandato de la Gran Comisión. Pero si decimos que los segundos, es decir, los de la redención ilimitada, entonces perdería sentido la predestinación. ¿Hacia dónde vamos entonces a inclinar esa balanza? Este es un aspecto teológico profundo, controvertido dentro del cristianismo, lleva siglos, es conocido como el debate entre calvinismo, que son los que creen en la redención limitada, y arminianismo, que favorece la redención ilimitada. Ambas posiciones tienen argumentos bíblicos y teológicos y han sido debatidas por siglos. Bueno, tratemos de examinar juntas perspectivas, a ver cómo nos va. Los de la redención limitada, es decir, los calvinistas, hay argumentos a favor de eso. Se basan en pasajes bíblicos que hablan de elección y predestinación. Enfatizan la soberanía de Dios en la salvación. Argumentan que Cristo murió específicamente por los elegidos. Pero eso tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque puede parecer que limita el amor y la gracia de Dios. Plantea preguntas sobre la responsabilidad humana y el libre albedrío. Puede parecer, pienso yo, que puede parecer que, o no puede parecer, sino que realmente reduce la urgencia de la evangelización. Ahora, la redención ilimitada, es decir, lo que creen los arminianos, también tienen argumentos a favor. Por ejemplo, se basa en pasajes que hablan del amor de Dios por todo el mundo. Enfatizan la responsabilidad humana en la salvación. Esta posición parece alinearse más con el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero también tiene sus desafíos. ¿Por qué? Porque puede parecer que limita la soberanía de Dios en la salvación. Plantea preguntas sobre la efectividad de la obra de Cristo si no todos se salvan. También puede parecer que entra en conflicto con la idea de la predestinación. ¿Hacia dónde vamos a inclinar la balanza entonces? Veamos algunos aspectos. La síntesis teológica. Algunos teólogos han intentado reconciliar estas perspectivas sugiriendo que la redención es potencialmente universal pero eficazmente particular. El misterio divino. Reconocer que la interacción entre la soberanía divina y la responsabilidad humana puede ser un misterio más allá de nuestra comprensión total. En tercer lugar, el enfoque práctico. Yo creo que hay que concentrarse en las implicaciones prácticas de ambas perspectivas, de ambas visiones, que incluyen la importancia de la fe personal y la urgencia de compartir el Evangelio. En cuarto lugar, la humildad teológica. Es decir, reconocer que ambas perspectivas intentan ser fieles a la Escritura y que puede haber verdad en ambas, aunque no podamos reconciliarlas completamente. Pero esto es importante, el énfasis en lo esencial. Es decir, centrarse en los aspectos de la redención que son los comunes a ambas perspectivas, como la necesidad de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Sexto, la contextualización histórica. Entender que estas interpretaciones se han desarrollado en contextos históricos y culturales específicos. En última instancia, la decisión de inclinar la balanza hacia una u otra perspectiva dependerá de la interpretación personal de la Escritura
la tradición teológica y la experiencia espiritual de cada creyente o comunidad, lo importante es que, independientemente de la posición que se adopte, se mantenga un espíritu de humildad, de amor, de obediencia al mandato de Cristo de compartir el Evangelio. Tenemos que hacer el énfasis en lo esencial, es decir, centrarse en los aspectos de la redención que son comunes a ambas perspectivas, como es la necesidad de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Es contradictorio, tanto para los unos como para los otros, este aspecto. Unir nuestros conceptos de la verdad y la sana doctrina y tocando solo un punto de divergencia y discordia como la redención, me parece que es muy arriesgado declarar quién tiene la sana doctrina. Incluso cuando intentamos centrarnos en lo que parece ser esencial o común. Cuando intentamos eso, nos encontramos con contradicciones y divergencias significativas. Es arriesgado que podamos declarar quién tiene la sana doctrina. Esto me parece a mí que es pertinente verlo en este momento y quiero tocarlo desde otra perspectiva, un poquito más a fondo. Primero, la complejidad de la verdad teológica. Mire, la teología por naturaleza trata con conceptos que están más allá de nuestra comprensión completa. Intentar definir verdades absolutas sobre la naturaleza de Dios y sus planes puede ser inherentemente problemático. La interpretación humana. Toda doctrina religiosa es en última instancia una interpretación humana de textos sagrados y experiencias espirituales. Esto introduce un elemento de falibilidad, o sea, que se puede fallar, y subjetividad. En tercer lugar, el contexto histórico y cultural. Las doctrinas se desarrollan en contextos específicos, lo que influye en cómo se interpretan y aplican los principios, los conceptos teológicos. Cuarto, las paradojas teológicas. Miren, muchos conceptos de la teología cristiana, la Trinidad, la naturaleza dual de Cristo, la soberanía divina versus el libre albedrío, entonces son cosas que son paradójicas, son difíciles de reconsiderar o reconciliar lógicamente. Quinto, la diversidad de experiencias. La experiencia espiritual personal juega un papel importante en cómo los individuos y las comunidades entienden la doctrina, lo que lleva a una mayor diversidad de las interpretaciones. Sexto, los límites del conocimiento humano. Debemos reconocer que los límites de nuestra capacidad para comprender plenamente a Dios y sus caminos es una parte importante de muchas tradiciones teológicas. Mire, dado todo esto, en conclusión sobre lo arriesgado de declarar quién tiene la sana doctrina, toca usar un poquito de sabiduría. Esto nos puede llevar a considerar algunas implicaciones. La humildad teológica. Mire, reconocer que nuestra comprensión puede ser limitada o incorrecta. Segundo, la apertura al diálogo. Es decir, necesitamos estar dispuestos a escuchar y a aprender de otras perspectivas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Tercero, el énfasis en la práctica. Centrarse en cómo vivir la fe en el amor y en el servicio, más que en tener todas esas respuestas doctrinales correctas. La tolerancia y el respeto como cuarto aspecto a considerar. Cultivar una actitud de respeto hacia aquellos con diferentes interpretaciones doctrinales. Quinto, esa búsqueda continua, ver la comprensión teológica como un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento, más que como un destino fijo, como un fin.
En sexto lugar, la fe en medio de la incertidumbre. Es decir, tenemos que reconocer que la fe puede coexistir con la incertidumbre y esas preguntas sin respuesta. En resumen, creo que es importante abordar las cuestiones teológicas con humildad, con apertura y reconocimiento de nuestra limitada capacidad para comprender plenamente lo divino. Esto no significa que debamos abandonar la búsqueda de la verdad, sino que debemos hacerlo con un espíritu de humildad y respeto por la complejidad de este tema y la diversidad de perspectivas. Yo siempre he creído que la mejor manera de lograr encontrar esa sana doctrina y esa verdad es que usted y yo solamente leamos el texto bíblico. Si usted y yo solamente leemos el texto bíblico, sin diccionarios, sin comentarios explicativos, sin ver los predicadores en el YouTube, sin escuchar los mensajes en la radio, sino simplemente leer el texto bíblico, yo creo que eso es lo que nos va a llevar a que nosotros mismos veamos por la misma palabra de Dios cuál es la sana doctrina, cuál es la verdad. Bueno, de hecho todos sabemos que la verdad es Cristo Jesús. Entonces, pero separando un poquito esto de que la verdad es Cristo Jesús, sí, esto de la sana doctrina en relación con la verdad misma. Lea la Biblia. Hoy tenemos la gran ventaja que en el celular, en la tablet, en el computador, usted tiene acceso a hay páginas, varias páginas, donde usted encuentra, por ejemplo, en español, usted encuentra la Biblia en 20, 30 versiones diferentes, y si usted tiene alguna duda, todo lo que tiene que hacer es leer ese pasaje que tiene duda, lo puede leer en 5 o 10 versiones diferentes, y eso le va a aclarar a usted su mente, sin necesidad de saber griego, sin necesidad de saber hebreo, sin necesidad de escuchar al comentarista tal, leer al comentario tal. Yo creo que con la guía del Espíritu Santo, el Señor nos puede llevar a la verdad. Recuerde eso, el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdad. Espero que esto no haya resultado muy tedioso con tanta, a veces como muy filosófico, muy técnico el lenguaje. Espero que no, que le haya servido. Y mi recomendación, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.